Hola, en este vídeo vamos a aprender sobre la media aritmética. La media se obtiene dividiendo la suma total de datos. Todos esos datos que tengamos los sumamos. Eso es la suma total de datos. Y dividiendo esa cantidad entre el número total de datos. ¿Cuántos datos tenemos? ¿5? ¿10? ¿15? Pues dividimos esa suma total de datos entre ese número total de datos y lo que obtenemos es la media. Vamos a practicar esto de la media con un ejemplo. Fijaos, en clase tenemos una hora dedicada a la lectura. Nos estamos leyendo el último libro de Los forasteros del tiempo. Y en esa hora que tenemos dedicada a la lectura hay estudiantes a los que les da tiempo a leer más páginas, leen más rápido, y hay otros pues que se distraen más o leen más lento, entonces les da tiempo a leer menos páginas. Estos son los datos del número de páginas por hora que han leído todos los estudiantes. Es decir, se ha acabado esa hora y yo me he puesto a hacer un recuento del número de páginas que han leído cada uno en esa hora. Entonces, hay un estudiante que ha leído 2 páginas, otro 7, otro 2, otro 2, otro 5, otro 3, otro 5, otro 5, otro 2, otro 2, otro 3 y otro 10. Fijaos, como os decía antes, hay estudiantes a los que les ha dado tiempo a leer más páginas, como este de aquí, 7 páginas, o este de aquí, 10 páginas, y otros que han leído menos páginas, como estos que han leído solo 2 páginas o los que han leído 3 páginas. Pero entre todos, ¿cuál es la media de páginas que han leído? Yo ya sé que hay estudiantes que han leído más páginas y estudiantes que han leído menos páginas, pero ¿cuál es la media de páginas que ha leído la clase en esa hora? ¿Qué es lo que tengo que hacer para averiguarlo? Bueno, pues aplicar esta fórmula. La media es igual a la suma de datos, a la suma de todos los datos entre el número total de datos. Bueno, pues vamos a hacer estas operaciones. La media es igual a la suma de datos. Vamos a sumar los datos. 2 más 7, 9, más 2, 11, más 2, 13, más 5, 18, más 3, 21, más 5, 26, más 5, 31, más 2, 33, más 2, 35, más 3, 38 y más 10, 48. En total, entre todos han leído 48 páginas. Y ahora vamos a ver el número total de datos. ¿Cuántos datos he recogido? Pues he recogido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 datos. Entonces, el número total de datos es 12. Entonces, por un lado tengo la suma de datos, que son 48. Los hemos sumado, 2 más 7 más 2 más 2 más 5 más 3, y el resultado ha sido 48. Y el número total de datos, que son 12, los hemos contado, 1, 2, 3, 4, 12 datos en total. Entonces, la media va a ser el resultado de dividir 48 entre 12. Pues vamos a hacerlo. A ver, ¿qué número obtenemos? Entre 12... 4, 4 por 2, 8, a 8, 0, 4 por 1, 4, a 4, 0. El resultado es de 4. ¿Qué quiere esto decir? Que a pesar de que algunos estudiantes han leído menos, como estos que han leído 2 o que han leído 3 páginas, hay estudiantes que han leído más, como el que ha leído 10 páginas, el que ha leído 7 páginas. Entonces, la media de páginas, la media del número de páginas que han leído esos estudiantes en esa hora dedicada a la lectura es de 4 páginas. Pero ojo, no os liéis, esto no quiere decir que cada estudiante haya leído, vamos a poner aquí páginas, haya leído 4 páginas, lo acabamos de ver. Hay estudiantes que han leído más páginas y otros que han leído menos páginas. Pero la media, teniendo en cuenta esos que han leído más y esos que han leído menos, es de 4 páginas por estudiante. Entonces, para calcular la media, lo que hacemos es aplicar esta fórmula, pero fijaos, porque la media también se puede calcular mediante datos agrupados. ¿Qué es esto de los datos agrupados? Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. Mirad, en este mismo problema los datos se nos pueden dar como en el ejemplo anterior o de esta manera, mediante una tabla. En esta tabla lo que estáis viendo son exactamente los mismos datos con los que trabajábamos antes, pero expresados de una manera diferente, como os digo, mediante una tabla. Ya no tenemos esa lista de páginas que leía cada alumno, si recordáis, de 2, 2, 7, 5. Ahora lo que tenemos son agrupadas esas páginas por grupos de estudiantes. Por un lado, lo que veis son el número de páginas que ha leído cada estudiante, 2, 3, 5, 7 y 10. Y por otro lado, la frecuencia absoluta de estudiantes. ¿Qué quiere decir?
que 5 estudiantes han leído 2 páginas, que 2 estudiantes han leído 3 páginas, que 3 estudiantes han leído 5 páginas, que un estudiante ha leído 7 páginas y que un estudiante ha leído 10 páginas. Si retrocedéis el vídeo veréis que los datos son exactamente los mismos. Teníamos un estudiante que había leído 10 páginas, un estudiante que había leído 7 páginas, 5 estudiantes que habían leído 2 páginas. Pues estos datos, en vez de tenerlos expresados de esa manera, ahora los tenemos expresados, como os digo, con esta tabla. Repito, en una de las filas lo que tenemos es el número de páginas y en la otra fila la frecuencia absoluta, que se corresponde con el número de estudiantes que han leído cada número de páginas. Entonces, si los datos se nos dan de esta manera, no de la manera que hemos visto antes, ¿cómo tenemos que calcular la media? Por un lado teníamos que sumar los datos, entonces ¿qué hacemos? ¿Sumamos 2 más 3 más 5 más 7 y más 10? No, ¿por qué? Porque entonces estaríamos ignorando la cantidad de estudiantes que han leído cada número de páginas. Si yo simplemente sumo 2 más 3 más 5 más 7 y más 10, estoy ignorando que hay 5 estudiantes que han leído 2 páginas. Lo que debería hacer es sumar 2 más 2 más 2 más 2 más 2. Estoy ignorando que hay 2 estudiantes que han leído 3 páginas. Si simplemente sumo 3, lo que estoy haciendo es creer que solo un estudiante ha leído 3 páginas y en realidad lo han leído 2, entonces serían 3 más 3. ¿Lo veis? Entonces, ¿cómo hago la suma de esos datos? Tengo que ir sumando lo que hemos dicho, 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 3 más 3 más 5 más 5 más 5 más 7 y más 10. Hay una manera más sencilla de hacerlo. ¿Cómo? Pues fijaos, la media puede ser igual a 2 por 5, hay 5 estudiantes que han leído 2 páginas, más 3 por 2, 2 estudiantes que han leído 3 páginas, más 5 por 3, 3 estudiantes que han leído 5 páginas, más 7 y más 10. Eso en cuanto a la suma de datos. Y ahora vamos al número total de datos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues sumar la cantidad total de estudiantes. Es decir, 5 más 2 más 3 más 1 y más 1. Y vamos a empezar a resolver. La media es igual a 10 más 6, 5 por 2, 10, 3 por 2, 6, más 5 por 3, 15, más 7, más 10, y esto lo vamos a dividir entre 5 más 2 son 7, más 3 son 10, más 1 son 11, más 2 son 12. 12. Y ya vamos a resolver que la media va a ser igual a 10 más 6 son 16, más 15, 31, más 7, 38 y más 10, 48. 48 entre 12 son 4. 4 páginas. Si veis, el resultado ha sido exactamente el mismo. Lo único que ha cambiado es la manera de expresar los datos. Aquí los tenemos agrupados en una tabla y en el anterior ejemplo los teníamos sin agrupar. Cuando os den en un problema los datos agrupados y os pidan hacer la media, lo más importante que tenéis que tener en cuenta es que tenéis que sumar cada uno de esos datos, en este caso cada una de las páginas, por el número total de estudiantes. No empecéis solo a sumar las páginas sin multiplicar por el número de estudiantes, porque entonces estaréis cometiendo un error. Entonces recordad, tenemos que multiplicar los datos de una fila por los de otra fila. 5 estudiantes por 2 páginas, 2 estudiantes por 3 páginas, 3 estudiantes por 5 páginas, un estudiante por 7 páginas y un estudiante por 10 páginas. Y después sumar todos esos datos para tener la suma de datos. Y después dividirlo entre el número total de datos.